Buenos días a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El próximo 22 de febrero se estrena en el Teatro Madeleine Rebourrieux de la localidad de Créteil, a pocos kilómetros de París, la obra del dramaturgo norteamericano Edward Albee, Historia del Zoo, puesta en escena por la compañía Teatro Mackerule, compuesta por tres colombianos apasionados por el teatro, el director Octavio Cadavid y los actores Jorge Muñoz y Jairo Mejía. Y precisamente para hablarnos de Historia del Zoo y del Teatro Mackerule, tenemos con nosotros a Octavio Cadavid, quien ha venido acompañado de los actores Jorge Muñoz y Jairo Mejía. Buenas tardes a todos y sobre todo muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, Jordi. Expliquemos antes que nada que Octavio Cadavid, autor de la puesta en escena, hizo sus estudios teatrales en Cali y ha trabajado muchos años como actor, pero me gustaría que nos contases cómo fue la transición entre Colombia y Francia. Por los años 78 terminaba la formación como actor de la Escuela de Arte Dramático de Cali y tuvimos la posibilidad de que este viaje hacia París se hiciera real. Estábamos pensando en la época ir a Cuba, hacer intercambios con el grupo Escambray, con otras organizaciones, pero en la época las relaciones con Colombia no estaban muy bien, entonces no nos dieron el visado en la Embajada de Cuba en Bogotá. Decidimos venirnos para Europa, no teníamos nada concreto. Una de las grandes actrices de Colombia, Vicky Hernández, nos dio la posibilidad, porque nos daría algunas cartas entre amigos de ella, para que nos viniéramos ante todo a España, porque pues es nuestra lengua de base. Entonces el objetivo era venir a Madrid, pero al llegamos por Inglaterra, por Londres. De Londres pasamos a París y fue un enamoramiento inmediato con París. Y fuimos a Madrid, regresamos y decidimos quedarnos acá. O sea que la transición fue todo un trabajo que se hizo de casi 10 años de teatro en Colombia y vinimos a hacer teatro a París. ¿Eran los años 80, Octavio? Los años 81, exactamente. Coincidía con la llegada al poder de François Mitterrand, ¿no? Me tocó vivir la campaña presidencial de Giscard d'Estaing y François Mitterrand. Para mí fue algo que me dejó, como dicen los argentinos, anonadado, porque en el mes de abril, cuando ganó François Mitterrand, fue impresionante. Yo me sentía como la Revolución de Octubre. Era tanta gente y al mismo tiempo un poco perdido, aunque ya conocía personas, veía el metro atiborrado de gente, los gritos, la felicidad, y luego que llegamos a la Plaza de la Bastilla, y el final de la Plaza de la Bastilla pues fue una tormenta enorme con rayos y centellas que cayó y todo el mundo tuvo que irse. Y ya en esta época empezaba a trabajar los títeres al interior del metro. Hacía un sketch de El Principito de 4 minutos que fue genial, enorme, un trabajo bellísimo. Y la gente lo asimiló de una manera tan genial. Pienso que una parte, bueno, por la imagen del Principito, y lo otro era por el símbolo del socialismo, porque Mitterrand, el símbolo era la rosa, y nosotros iniciábamos con la rosa el nacimiento de la flor. Empezaba la flor a nacer poquito a poquito, empezaba a ver que no había peligro, se movía por todo el campo del teatrino, y cuando estaba en eso, con una música de oxígeno, que acababa de salir de Michel Jarre, entraban 2 grandes muñecos planos, que era el vanidoso, el que se come las estrellas, el capitalista, y enredaban a la flor y casi que la ametrallaban. Corría para este lado, este se le acercaba y la encerraban con movimientos muy plásticos. Caía la rosita, luego entraba el farolero como creando una nueva vida. Y después empezaba ya la creación de vínculos, el juego entre el Principito, el lobito y la flor, darle un nuevo nacimiento. Y bueno, algo muy genial. Fue mi primer encuentro realmente directo con los franceses y con el metro, que en la época era factible, hoy en día imposible de hacerlo.
Ese cambio político en los 80 fue muy positivo para la cultura en general, pero también para la cultura latinoamericana, ¿no? Muchos exiliados latinoamericanos, tanto chilenos como argentinos, salvadoreños, habían llegado a París en aquellos años, ¿no? En esa época encontramos, pues había ya una serie de refugiados de Argentina, de Chile, especialmente de Chile, y empezamos a tener una relación que normalmente en nuestros países no se da, que es bastante universal, de encontrarnos con gente de Centroamérica, con argentinos, chilenos, peruanos. Se hizo una diversidad de relaciones, de encuentros, que fue muy maravilloso. Ahí empecé a tener los primeros encuentros con Bouloulou, uno de los grandes marionetistas de París, que luego ganaría algunos premios, un premio en Cannes, Horacio Peralta. Y bueno, y en general, grupos de teatro, el Teatro Aleph, y en general. Me dirijo ahora a Jorge Muñoz, que has hecho sobre todo sobre las tablas, has cantado, has bailado, eres marionetista. Es cierto que has trabajado durante 30 años en una compañía de marionetas. Sí, desde muy niño inicié con el teatro de títeres, teniendo mi propia compañía con mi propia familia, 3 hermanos y 3 hermanas. Y era mi mamá la que nos confeccionaba los vestidos y todo. Yo dirigía los espectáculos. Luego me vinculé a Bellas Artes en Cali, que es una universidad especializada en arte, con 4 facultades, la de música, teatro, diseño gráfico y artes plásticas. Y esa ha sido mi escuela, convivir allí durante más de 30 años entre artistas plásticos, músicos, bailarines, actores. Ha sido mi mejor escuela y por tal motivo es que en el mundo de las artes escénicas yo he podido experimentar la danza, el canto, el teatro, los títeres. No da miedo cambiar de país, cambiar de idioma. Quizás las marionetas son más internacionales que un texto teatral, ¿no? Sí, de ya para participar, nosotros participamos en algún momento en el Festival de Charleville, aquí en Francia, que es el festival más grande del mundo, y traíamos espectáculos. Por ejemplo, en el 91 trajimos un espectáculo en Teatro de Sombras, que era solo música. En Colombia se hizo con la orquesta en vivo, que era nuestra propia orquesta en Bellas Artes. Y era un espectáculo sin texto hablado como tal. Lo llevamos a Pakistán, lo trajimos aquí, y es el lenguaje universal. Jairo Mejía, por su parte, fue fundador del pequeño teatro de Medellín. ¿Cómo fue esa aventura? Teníais como imagen el Piccolo Teatro de Milán, ¿no? Quizás. Sí, teníamos como imagen justamente el Piccolo Teatro de Milán, en el que Giorgio Strehler había definido muy bien el porqué de haberlo llamado Piccolo Teatro, porque el gran teatro era la ópera. Entonces nosotros, el pequeño teatro fue resultado de varios años de experimentación teatral a un nivel, entendámonos, de gentes que ninguno alcanzábamos los 20 años y que estábamos viviendo esa ebullición, ese gran torbellino de los años 70 en América Latina, que aquello fue una época de un enorme torrente creador a todos los niveles, en las artes plásticas, en la música, en el teatro, y todos éramos muy empíricos. Yo me inicié con un grupo antes de salir del bachillerato, pues un grupo que estaba ya conformado por gente universitaria. Luego yo salí del bachillerato y continué en el grupo, y ese fue el grupo que devino Pequeño Teatro en 1975. ¿Cómo acabaste aquí en Francia, en París? Bueno, ha sido una historia bastante larga y yo casi siempre he llegado a París sin deseo de estar en París. Pero París ha sido como... Yo no elegí París, yo creo que París, sin pretensiones, me eligió a mí porque siempre he llegado a esta ciudad sin ganas de estar aquí. Yo me fui de Colombia en el 75 para Londres y yo estaba feliz en Londres. Bueno, salí de Londres y cuando quise volver a entrar, me negaron la entrada. Entonces me quedé en el aire. Y fue mi primer momento en el que estuve varios meses en París. Varios meses en París, un poco desubicado,
sin saber qué hacer, porque yo ya había comenzado a hacer mi vida en Inglaterra, en Londres. Me gustaría que me contaseis cómo nace el teatro Maccherule, perdón. Quizás Octavio puede contárnoslo. El teatro Maccherule, como lo decías antes, es un encuentro de nosotros tres, cada uno con características aparentemente similares, pero con una particularidad de que cada persona ha hecho y ha tenido unas vivencias muy especiales en diferentes partes del mundo. Y no a partir de una proposición que le hago primero a Jairo Mejía, que nos encontramos un día en la cartuchería, en Le Pays de Bois, viendo una pieza de teatro de bolivianos. Luego, cuando traje al Teatro Libre, nos hicimos más cercanos y le hice una proposición de que me encantaría hacerle un homenaje porque acababa de morir Edouard Albi, que me ha encantado toda la obra de Edouard Albi, un personaje realmente agradable a profundizar y a complejizar, porque pues, la vida de él fue muy importante. Le propongo el personaje Peter porque lo veo inmediatamente como postura, como parte física. Yo lo veo ya en el personaje. Digo, él puede hacer ese personaje. Sé que va a poder trabajar y hacer un camino juntos. Cuando encuentro a Jorge, igual. Yo vi a Jorge y dije, Jorge hace ese personaje marginal, ese personaje que es casi un animal, es algo extraordinario poder evolucionar con un personaje, un texto tan profundo de una búsqueda de encontrar, de hablar con alguien. Entonces, el teatro Maccherule nace a partir de ese proyecto de montar esta pieza teatral. Al partir sobre esta pieza teatral, comenzamos a conocernos, a profundizarnos más, a partir de la puesta en escena, del trabajo de la construcción de los actores, y empezamos a mirar como una perspectiva, una visión mucho más amplia del por qué constituirnos como grupo. Entonces hay una visión, unas ganas de encontrar un lugar que estamos ubicando, el lugar donde va a ser como nuestra residencia teatral, para empezar a construir todo un programa de trabajo, hacer otras piezas teatrales, porque hay una segunda pieza de Edouard Albi que la comenzamos ahora a inicios de febrero, que va a ser casi el primer acto de la obra. El primer acto de la obra se va a llamar La Casa del Zoológico, y lo que presentamos ahora es la historia del zoológico. O sea que el próximo espectáculo que haremos, quizás en mayo o en abril o en octubre, van a ser las dos piezas al mismo tiempo. Va a ser un espectáculo más o menos de 2 horas, 2 horas 10. Y hay muchas perspectivas. Yo creo que alguno de los actores puede igualmente ampliar, si quiere, sobre la visión que tenemos de hacer un teatro en español, pero también en francés. Y estamos muy motivados. Precisamente esta historia del zoo que presentáis en Créteil, no tenéis ningún complejo en hacerla en español, ¿no? Gracias a los sobretítulos o subtítulos, ¿no? Es una gran ventaja que se tiene ahora, ¿no? Quizás nos lo puede decir Jairo. ¿Qué significa para ti poder trabajar en español aquí en Francia? Y con los subtítulos. Y con subtítulos. Pues para mí es una grandísima y agradable experiencia poder me presentar en mi lengua, porque cuando uno habla su propia lengua, las palabras tienen un sabor que uno lo puede matizar y saborear, que esto se puede lograr con una lengua extranjera con muchos años y habiendo estado ya muy inmerso en la cultura del segundo país, del país de acogida, en este caso Francia, perdón. Pero habiendo trabajado con franceses y en francés, para mí en estos 2 últimos años he trabajado con talleres de teatro en francés. Para mí es como un renacer, el poder disfrutar de un texto en español. Y aunque la obra, su lengua en la que fue escrita no es el español, fue el inglés, es una obra con una trascendencia y una universalidad tal y la traducción es tan buena que parecería que hubiese sido escrita en español.
Jorge, quizás el trabajar en tu propia lengua da pie a la sinceridad. Uno es mejor actor quizás que en otra lengua prestada. Sí, eso me permite acercarme mucho más al personaje y crearlo. Además, en la misma actividad del teatro, porque yo en un 80% he sido actor de marionetas. En el teatro he interpretado algunos personajes, he hecho menos teatro. Esa es la primera vez que me enfrento a un personaje tan complejo como Jerry, de mucho trabajo, de mucha exigencia, y para mí es una ventaja poderlo hacer en español. Además también me parece muy interesante, estando yo en Francia, poderme presentar a la comunidad latina, porque eso sería un límite. Yo como actor, no, es que no puedo trabajar en teatro en Francia porque no hablo francés. Entonces para mí es una gran alegría. Igual agradezco esta oportunidad del Teatro Maccherule que me da a mí en esta oportunidad en la vida. Sobre todo aquí en París, que pasan compañías del mundo entero, ¿no? En todos los idiomas. Sé que es muy difícil, pero ¿podríais ofrecernos un pequeño fragmento, una pequeña muestra de esta historia del zoo? ¿Qué te parece? Vamos a compartir fragmento de la parte final. Ahí vamos. Historia del zoo. ¡Hey, Peter! ¿Qué te pareció? Vamos, dime algo. ¿Crees que podrías vender esta historia a la revista Selecciones y ganar unos $200 por el personaje más inolvidable que yo haya conocido? ¡Hey, vamos! ¡Dime algo! Yo no entiendo que... yo no creo que... ¿Por qué me contaste todo esto? ¿Y por qué no? No entiendo. ¡Eso es mentira! No lo es. Traté de explicártelo desde el principio. Hable despacio. Todo tiene que ver con... No quiero oír nada más. No te entiendo. No entiendo a esa señora o a su perro. ¡Su perro! Pensé que era mi... No, tienes razón. Es su perro. No sé en qué estaba pensando. Por supuesto que no entiendes. Yo no vivo en tu barrio. Yo no estoy casado con 2 periquitos o cualquiera que sea tu escenario. Yo soy un transeúnte permanente y mi hogar son las nauseabundas pensiones en el lado oeste de la ciudad de Nueva York, que es la ciudad más grandiosa del mundo. ¡Amén! Muchísimas gracias, Jorge. Jorge Muñoz, Jairo Mejía, por esta muestra de vuestro arte interpretativo en esta obra, La historia del zoo de Albi. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita el próximo 22 de febrero en el Teatro Madeleine Rebureau de la localidad de Créteil, a pocos kilómetros de París, donde va a estrenarse la obra del dramaturgo norteamericano Edward Albee, Historia del zoo, puesta en escena por la compañía Teatro Maccherule. Muchísimas gracias también, Octavio Cadavid, por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todos y permitidme también que agradezca sobre todo las gracias a Vanessa Loiseau y a Suel Kedir, quienes han estado hoy en el ejercicio difícil de poner esta emisión en la antena. Permíteme también que envíe un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U de Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.